Bien muchachos, vamos a comenzar con el tema de materia, un tema muy importante, además introductorio, puesto que se van a usar ciertos conceptos que se van a usar a lo largo del curso. Bueno, sin más que decir, comenzamos. La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Principalmente se conforma como sólido, líquido y gaseoso. Porque tanto sólido como el líquido como el gas tienen masa y ocupan un lugar en el espacio, tienen volumen. La química va a estudiar cuatro aspectos de la materia: la composición, la estructura, las propiedades y las transformaciones. Con respecto a la composición, nos vamos a referir básicamente a lo que son las fórmulas químicas. Este aspecto se va a dividir en dos: en la sustancia y en las mezclas. Las sustancias, por su parte, se va a dividir en los elementos y compuestos. Para ahondar más en lo que son las sustancias, acá tenemos algunas anotaciones, pero antes de eso vamos a aclarar que una molécula es la unión de dos o más átomos. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que tengamos en un recipiente átomos de un mismo elemento unidos químicamente, o átomos de elementos distintos, como por ejemplo el oxígeno y los hidrógenos, acá solamente oxígenos, ya sea esta ordenación de dos o más átomos o esta ordenación de dos átomos iguales, se le va a llamar molécula. Entonces hay que entender eso. Bien, la sustancia está conformada por un único tipo de unidad estructural: átomo, molécula o par iónico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en este recipiente moléculas de agua, no puede estar a sus alrededores otros átomos o moléculas. Por ejemplo, acá el átomo de aluminio, acá podemos tener el de hierro, no puede estar a sus alrededores, porque no sería sustancia, ya se convertiría en lo que es una mezcla. Presenta composición definida en cualquier porción del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo acá un recipiente de agua, y yo agarro una muestra o una gota de agua que se encuentra en la parte superior y en la parte inferior, las dos gotas de agua van a tener la misma composición. Además, presenta propiedades constantes. Siguiendo con este vaso de agua, si nosotros sacamos tan solo esta gota, esa misma gota va a tener el mismo punto de ebullición, la misma densidad, el mismo color que la de todo el vaso en conjunto. De ahí que sus propiedades son constantes. Las sustancias se van a dividir en elementos y compuestos. Los elementos son las sustancias más simples y cada una de ellas está compuesta por un único tipo de átomo, ya sea átomos monoatómicos o átomos diatómicos, o también podría ser poliatómicos. Muchos de los elementos se van a encontrar en esta forma, pero hay algunos gases que se encuentran en los no metales que se van a encontrar en esta forma, en pares de dos, que son elementos unidos químicamente. En el caso de los compuestos, son sustancias constituidas por moléculas con más de un tipo de átomos o pares iónicos. Por ejemplo, tenemos el agua, que está constituido por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Como habíamos mencionado en esta aclaración, acá por ejemplo tenemos una molécula y acá tenemos otra molécula. Entonces, para referirnos a lo que es moléculas, es la unión de dos o más átomos. Como les dije, acá átomos distintos o átomos iguales. Con lo que respecta a los compuestos,
sí puede descomponerse en sustancias más simples, como por ejemplo acá si electrizamos el agua, esta va a desprender gas oxígeno y gas hidrógeno, y a su vez ese gas oxígeno e hidrógeno van a tener propiedades distintas que la del agua. De ahí viene que las propiedades de la molécula cambian al de los elementos constituyentes. También el punto de ebullición, también puede cambiar el color, y otras propiedades que ya la vamos a mencionar más adelante. Bien, con lo que respecta a las mezclas, se van a dividir en homogéneas y heterogéneas. Para ahondar un poco más, en una mezcla de dos elementos hay dos tipos de átomos que no se encuentran enlazados químicamente. Por ejemplo, en la parte de las sustancias, para referirnos a un elemento, a un compuesto, estaban enlazados químicamente, tanto acá el oxígeno con los hidrógenos y acá el oxígeno estaban enlazados. Pero en una mezcla ya no van a estar enlazados, como por ejemplo acá, digamos, tenemos una molécula de oxígeno y acá una molécula de nitrógeno, no van a estar enlazados químicamente. Acá en el caso de moléculas y acá en el caso de átomos, no se van a encontrar enlazados. En lo que es la mezcla, también se divide en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La mezcla homogénea presenta la misma composición en todos sus puntos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de la salmuera, si nosotros echamos sal en agua, la sal se va a distribuir homogéneamente, que no se va a distinguir la sal del agua. Acá podemos ver una ilustración. Acá tenemos moléculas de agua y acá a su alrededor está, por ejemplo, un átomo de sodio y acá un átomo de cloro. No se van a enlazar, pero sí se va a distribuir tan homogéneamente que no se va a distinguir, ni a simple vista ni con la ayuda de un microscopio o una lupa, ¿no? A diferencia de las mezclas heterogéneas, que no presenta la misma composición en todos sus puntos y se puede distinguir, ¿no?, a simple vista o con la ayuda de una lupa o un microscopio. Por ejemplo, si nosotros echamos arena en un vaso de agua, podemos ver que acá las moléculas de agua no se van a juntar con las moléculas de la arena o los minerales que tienen, se van a sedimentar. De ahí que es una mezcla heterogénea, ¿no? También podemos ver el caso de la sangre, que cuando uno lo observa con un microscopio, se puede ver las plaquetas, se puede ver el plasma y algunos componentes que tiene la sangre. En el caso de la leche, al dejarlo reposar, la leche en la parte superior de la leche se va a concentrar la nata, y esa nata se lleva consigo gran cantidad de grasa, entonces se puede diferenciar, ¿no?, entre los dos componentes. En la mezcla heterogénea se va a ver más de dos fases, se puede ver dos o más fases. En cambio, la homogénea solamente una sola fase, como en el caso de la salmuera, que es un líquido, y acá podemos ver el líquido del agua y el sólido de la arena, ¿no? Pasando a lo que es a la estructura, vamos a, como se refiere a lo que son los enlaces químicos, esto se va a ahondar en el tema de enlace químico. Pasando a lo que son las propiedades, vamos a encontrar propiedades físicas y propiedades químicas. Las físicas a su vez se va a dividir en propiedades intensivas y propiedades extensivas. En cambio, las propiedades físicas solamente va a tener intensivas. Para ahondar más en lo que son las propiedades, acá tenemos algunas anotaciones. La propiedad se define como cualidad o atributo que posee un cuerpo material que ayuda a su identificación. Por ejemplo, las propiedades físicas son aquellas que para medirse requieren un cambio físico. Es decir, al medir la temperatura de ebullición del agua, esta va a tener que comenzar a cambiar de fase. Va a comenzar a cambiar de líquido a gaseoso. Entonces en ese instante se va a poder medir el valor de la temperatura de ebullición. Además, al medir su valor, la muestra no se destruye. El agua no se va a destruir
al querer medir su temperatura de ebullición. Va a seguir teniendo la misma cantidad. En cuanto a las propiedades químicas, para medirse requiere de una reacción química, y por tanto, al medir esa propiedad, el valor de la muestra se va a destruir. Como por ejemplo, si nosotros queremos medir la oxidabilidad del hierro y al hierro lo dejamos en un medio donde hay bastante humedad, agua, oxígeno, el hierro va a comenzar a oxidarse. Entonces, para comenzar a medir esa propiedad, va a tener que destruirse. Las físicas, por su parte, se va a dividir en propiedades intensivas y extensivas, como ya le habíamos dicho. Las propiedades extensivas dependen de la masa de la muestra, como por ejemplo el volumen, ¿no? En cuanto más volumen, va a tener más masa. En cuanto más masa, va a tener más inercia. En cambio, la intensiva no va a depender de la masa. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, la densidad de ese vaso de agua no va a cambiar a la densidad del agua, por ejemplo, de una piscina. Asimismo va a pasar con la temperatura de ebullición, la viscosidad y la conductividad. En cuanto a las propiedades químicas, con lo que respecta a las intensivas, vamos a tener la reactividad, la oxidabilidad, la inflamabilidad y la corrosividad. Acá en esta parte intensiva, con lo que respecta a la química, tampoco va a depender de la masa, porque el hierro se va a oxidar con la misma rapidez, por ejemplo, ya sea un pequeño trocito de hierro o una barra bien grande de hierro. Además, cabe aclarar que toda propiedad química es intensiva. Así que, por ejemplo, si a ti te dan una propiedad química, te están asegurando que es una propiedad química, esa propiedad sí o sí tiene que ser intensiva. Bien, pasando a lo que son las transformaciones, vamos a tener, se va a dividir en fenómeno químico o fenómeno físico. A lo que es el fenómeno vamos a tener como cambios, ¿no? En ese sentido vamos a definir a las transformaciones como alteraciones físicas o químicas a los elementos, porque esos cambios se van a dar tanto a nivel químico como a nivel físico. Por ejemplo, en el caso de la combustión, la fotosíntesis, la fermentación, la corrosión y la digestión, se van a dar reacciones químicas y por tanto las propiedades, la estructura, la composición va a cambiar. Por ejemplo, en la fermentación de la chicha, por ejemplo, el azúcar con el paso del tiempo se va a convertir en alcohol. Entonces ahí está cambiando en los aspectos anteriores que habíamos mencionado, ¿no? En cuanto a los fenómenos físicos, vamos a citar algunos ejemplos como triturar o moler. Triturar, por ejemplo, cuando trituran la piedra para conseguir arena. Moler, por ejemplo, cuando tienes algunos granos y los mueles para conseguir harinas. Como pueden ver, acá no se va a alterar ni la composición, la estructura, las propiedades, simplemente el tamaño o la forma, ¿no? Hablando sobre lo que son cambios de fase, también se le va a conocer como cambios físicos. Los cambios de fase son cuando pasan de sólido a líquido, de líquido gaseoso y viceversa. Los nombres o cómo se le denomina en estos tipos de cambio, acá están, se los dejo en esta ilustración. Y bueno, más que nada, este video es para mostrarles de dónde salen estos conceptos y cómo es que se relacionan, ¿no? Partiendo de los 4 aspectos que estudia la química. Bien, espero que me den un like, se suscriban y escriban en los comentarios cómo puedo seguir mejorando para poder compartir con ustedes mi conocimiento. Gracias.